Oigan, pues ya son las 10 en punto de la noche. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, en algún rincón olvidado de una biblioteca polvorienta, en una vitrina sellada con candados oxidados o escondido en el rincón más oscuro de una colección privada, descansa un libro que nunca debió ser escrito. Un tomo que no espera ser leído, sino que está aguardando a su próximo lector. Un lector que sin saberlo podría estar abriendo una puerta que jamás podrá cerrar. A lo largo de la historia han existido libros rodeados de misterio, textos que han desaparecido sin dejar rastro, manuscritos prohibidos que han sido perseguidos y destruidos, volúmenes cuyo contenido ha arrastrado a la locura a quienes se atreven a descifrar sus páginas. Algunos aseguran que solo son mitos, historias exageradas para asustar a los incautos, pero otros han visto con sus propios ojos lo que ocurre cuando un libro maldito cae en las manos equivocadas. Susurros en la oscuridad, sombras que parecen moverse entre las líneas, desapariciones inexplicables y muertes rodeadas de enigmas. Esta noche, en la tercera parte y última de nuestra saga Libros Malditos, profundizaremos en aquellos volúmenes que han desafiado el tiempo y la razón. Relatos de grimorios prohibidos, textos que supuestamente invocan presencias que no deberían ser despertadas, y claro que sí, casos reales de personas que osaron leer lo indebido y nunca volvieron a ser las mismas. Si creen que los libros solo contienen palabras y tinta, prepárense para descubrir que algunos tienen vida propia y que en ocasiones no es el lector quien encuentra el libro, sino el libro quien escoge al lector. Así que cierren la puerta, apaguen las luces y sumérjanse conmigo en este viaje hacia lo prohibido. Hoy, en Perturbador, Libros Malditos, parte 3, final. Y bueno, vámonos rapidito, porque hoy tenemos muchos, pero muchos casos bien interesantes que les van a encantar. El primer libro del que vamos a estar hablando en esta última parte de la saga es uno bastante conocido o bastante mencionado más bien, que sería el libro de los muertos. Sí, ese, el egipcio, que es un compendio de hechizos y rituales para guiar el alma en el más allá. El libro de los muertos es uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la historia del antiguo Egipto. Se trata de un compendio de hechizos, fórmulas mágicas, oraciones e instrucciones destinadas a ayudar a los difuntos en su viaje por el inframundo y garantizar su renacimiento en el más allá. Sus orígenes se remontan a los textos de las pirámides, aproximadamente 2300 a.C. Inscripciones jeroglíficas grabadas en las paredes de las tumbas reales de la dinastía 5 y 6. Posteriormente evolucionó en los textos de los sarcófagos, que datan alrededor del año 2000 a.C., que incluían fórmulas escritas en los ataúdes de los nobles. Finalmente, en el Reino Nuevo, en el año de 1550 a 1070 aprox. Antes de Cristo,
se compiló, ahora sí, el libro de los muertos en rollos de papiro ilustrados. Generalmente se colocaba en la tumba junto con el cuerpo para garantizar una transición segura hacia la otra vida. El libro contenía alrededor de 200 capítulos o hechizos divididos en varias secciones que cubrían las distintas etapas del viaje al más allá. La primera parte hablaba acerca del despertar en la tumba. La segunda, el viaje al más allá. La tercera, el juicio de Osiris. Y la cuarta, la vida eterna. Existen un montón de casos intrigantes donde el libro de los muertos ha sido protagonista de hallazgos arqueológicos y relatos de eventos inexplicables. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con el primer caso, que es un caso bastante interesante? Es un poquito extenso. Casi todos los casos que traigo este día en la última parte de nuestra saga son bastante extensos, así que solamente incluí el relato más interesante de cada uno, ¿vale? Y este es el caso del papiro de Ani, que es la versión mejor conservada. Y miren, les cuento un poquito. La historia del papiro de Ani comienza en 1888, cuando el egiptólogo británico Sir E. A. Willis Budge lo encontró en una excavación cerca de Tebas, la antigua capital de Egipto. En ese momento, Budge estaba en una expedición para el Museo Británico, cuyo propósito era adquirir textos antiguos y objetos de valor arqueológico. El papiro se hallaba en una tumba saqueada, enrollado y parcialmente dañado por el tiempo, pero en un estado excepcionalmente bueno en comparación con otros documentos que eran más o menos del tipo. Lo que en realidad más sorprendió a los arqueólogos fue la impresionante calidad de sus ilustraciones, porque tenían colores vibrantes y detalles finamente trabajados que daban vida a las escenas del más allá descritas en ese texto. Sin embargo, la forma en que Bosch adquirió el papiro fue motivo de controversia, porque se dice que lo sacó de Egipto de una manera ilegal, cortándolo en varias secciones para tratar de facilitar su transporte. Esta decisión, aunque realmente ayudó a su preservación, también impidió que el papiro pudiera estudiarse en su forma original y completa. Hoy se exhibe en el Museo Británico de Londres, donde sigue siendo una de las piezas más valiosas de la colección egipcia. Y este papiro en realidad tiene, por supuesto que sí, como todas las historias egipcias, claro que tiene una maldición. Y uno de los casos más famosos ocurrió en 1937, cuando un egiptólogo británico llamado Harold Carter, que tengo que aclarar que no tiene ninguna relación con Howard Carter, sufrió una fiebre alta y delirios después de pasar un montón de meses analizando las inscripciones de este papiro. En sus últimos días, repetía frases en egipcio antiguo mientras señalaba una esquina vacía de su habitación. Poco tiempo murió. Al poco tiempo que encontró este papiro, pues falleció el hombre y algunos colegas afirmaron que había sido víctima de una maldición por descifrar demasiado. Ahora, en la tumba de Amenhotep III, que fue descubierta en el siglo XVIII, hay una maldición respecto a este papiro. En el siglo XX, las excavaciones modernas revelaron una inscripción jeroglífica inusual en la entrada de la tumba, que algunos han interpretado como una especie de advertencia. El mensaje traducido por los egiptólogos decía algo similar a: quien perturbe el sueño del faraón
sufrirá la ira de los dioses. Su cuerpo será consumido por la fiebre, su alma vagará sin descanso y su linaje será condenado al olvido. ¡Guau! Y aquí vienen varios casos relacionados con la maldición de Amenhotep. Y este caso es de 1913 y se trata de la muerte de George Steindorf. El primer evento inquietante relacionado con la tumba de Amenhotep ocurrió justamente en el año de 1913, cuando el arqueólogo alemán George Steindorf, uno de los primeros en investigar los jeroglíficos de la tumba, murió repentinamente de una fiebre inexplicable. Steindorf, que hasta entonces gozaba de bastante buena salud, enfermó pocas semanas después de analizar las inscripciones de la tumba. Su estado empeoró bastante rápido y empezó a sufrir alucinaciones en las que decía ver sombras moviéndose en su habitación y escuchar voces en un idioma desconocido. Antes de morir, habría pronunciado unas inquietantes palabras. Ellos no quieren que revelemos sus secretos. Vienen por mí. Y aunque los médicos atribuyeron su muerte a una infección desconocida, su deceso fue el primero de una serie de eventos trágicos que se relacionarían con la maldición. Y de aquí se deriva el caso de la desaparición del profesor Raymond Waterhouse de 1935. Y en este año, este egiptólogo Raymond Waterhouse viajó a Egipto con el propósito de examinar ciertos objetos hallados en la tumba de Amenhotep III, incluyendo una estatua del faraón y varias tablillas inscritas. Según relatos de testigos, Waterhouse comenzó a comportarse de manera bien extraña después de que llegó. Sus colegas lo vieron hablar solo, despertarse gritando en las noches y negándose a entrar en la tumba después del primer día de exploración. El 10 de mayo de 1935, Waterhouse desapareció sin dejar rastro. Lo último que se sabe de él es que fue visto por un guardia de la excavación caminando hacia las dunas en plena noche, vestido con ropas de dormir y murmurando palabras en egipcio antiguo. A pesar de los esfuerzos de esta búsqueda, pues en realidad nunca se encontró su cuerpo. Algunos afirmaron que fue reclamado por la maldición, mientras que otros sugirieron que podría haber sufrido un colapso mental y haberse perdido en el desierto. Ahora, el libro de los muertos sigue siendo uno de los textos más enigmáticos de la historia. Sus encantamientos, diseños para proteger el alma, han perdurado durante milenios y los casos relacionados con él muestran que su poder podría ir más allá de la simple superstición. A pesar de los avances en la egiptología, todavía hay partes de libros que no han sido realmente completamente descifradas. ¿Ustedes creen que podrían estos hechizos aún contener secretos que desafían nuestra comprensión del más allá? ¡Guau! A mí toda esta parte de la cultura egipcia en realidad me fascina bastante. Siempre en mi familia les he dicho que el día que yo pueda viajar a Egipto y pararme enfrente de la pirámide de Giza, ese día, si me muero, me voy a morir totalmente feliz. No sé si a ustedes les pasa lo mismo con otra cultura, pero a mí me pasa muchísimo con la cultura egipcia. A ver, vamos a saludar. Amador, muy buenas noches. Un abrazo para ti por San Valentín o por San Solterín, lo que sea que te convenga más en este momento. Eh,
Mariano, muy buenas noches. Raúl, muchísimas gracias por tus 10 estrellas, te lo agradezco. Iván, ya estás listo con tu chela en la mano. Alex, eres team soltero. Juan Carlos, libre soy, libre soy. Uy, como Elsa, la de Frozen. Muy bien, hojitas de sol, aquí presentes y pendientes, me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, les agradezco mucho que estén conectados porque sé que hoy es un día pues realmente festivo, por decir algo, y mucha gente sale a comer, a pasear, a hacer cosas, a dar la caricia prohibida. Y pues les agradezco mucho que estén aquí acompañándome y disfrutando de este San Solterín con, con la última parte de Libros Malditos. Em, Hola Adrián, muy buenas noches. Isaac, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis chiquillos? ¿Qué tal se la están pasando en San Valentín o San Solterín? ¿Cuál de las dos cosas están festejando mis niños? Bueno, ahora vámonos con el segundo libro maldito. Y este libro es uno que tiene un nombre bien raro y la verdad me sorprendió mucho su historia. Es el libro de Umbrarum Regni Novem Portis, que ya traducido es Las nuevas puertas del reino de las sombras. Este libro es uno de los tomos más enigmáticos y polémicos de la historia del ocultismo. Se le atribuye la capacidad de invocar entidades demoníacas y revelar secretos arcanos relacionados con la inmortalidad y el poder absoluto. De Umbrarum Regni Novem Portis supuestamente fue escrito en el año de 1666. Esto por una persona llamada Aristide Torquia, que era un impresor veneciano que pues habría trabajado en estrecha relación con sociedades esotéricas y herejes perseguidos por la Inquisición. Se dice que Torquia basó su libro en otro aún más antiguo, llamado el mítico Delo Melanicón, atribuido a Lucifer mismo. La Inquisición consideró a Torquia un peligro para la fe cristiana y lo condenó a la hoguera en 1667. Según la leyenda, antes de su ejecución, Torquia juró que su libro sobreviviría y que aquellos que fueran dignos para acceder a los secretos de las sombras serían los únicos que podrían tener el libro. De Umbrarum Regni Novem Portis es un tratado de demonología dividido en 9 secciones o, como le dicen en el libro, puertas. Cada una contiene símbolos esotéricos, rituales de invocación y pruebas para quienes deseen atravesarlas. Se cree que solo los iniciados con suficiente conocimiento pueden descifrar los mensajes ocultos en sus páginas. Entre sus elementos más enigmáticos están las 9 ilustraciones grabadas que representan diferentes pruebas o pasajes que el lector debe superar. Se dice que estas imágenes están codificadas y que contienen símbolos alquímicos, numerología y referencias satánicas. Algunas muestran figuras como el diablo con llaves, templos en llamas y seres demoníacos guiando a los iniciados. Y hay muchísimos casos relacionados con el libro, pero hay uno específicamente que es muy famoso, o por lo menos el más conocido relacionado con este libro. Y este es el caso del misterioso exorcismo de Toulouse de 1781.
El exorcismo de Toulouse, ocurrido en 1781, esto en la ciudad francesa de Toulouse, es un caso que ha sido opacado por otras historias de posesiones demoníacas más famosas, como las de Lundun o las de Aix-en-Provence. Sin embargo, aquellos que han investigado los registros históricos aseguran que este evento es uno de los más perturbadores de la historia de los exorcismos en Francia. Lo que en un principio parecía un caso de histeria colectiva, se transformó en una batalla aterradora entre lo sagrado y lo profano, involucrando misteriosas desapariciones, muertes inexplicables y, por supuesto, la intervención de la Santa Inquisición. En el invierno de 1781, una joven campesina llamada Jane Lapierre, de 19 años, comenzó a manifestar comportamientos extraños en el pequeño pueblo de Saint-Cernin, ubicado a las afueras de Toulouse. Según testimonios de la época, Jane, quien hasta entonces había sido una joven bastante devota y muy callada, sufrió un cambio repentino en su personalidad. Los primeros síntomas que se reportaron fueron ataques de ira incontrolable en los que gritaba en idiomas desconocidos, movimientos antinaturales como si sus extremidades fueran manipuladas por una fuerza invisible, visiones de sombras y figuras oscuras en su habitación y aversiones violentas a los símbolos religiosos, especialmente el crucifijo y el agua bendita. Lo más inquietante es que Jane comenzó a hablar con la voz de un hombre anciano y en ocasiones con varias voces al mismo tiempo, lo que claro aterrorizó a su familia y vecinos. Su madre, Marie Lapierre, solicitó ayuda a la iglesia después de que Jane fuera encontrada una noche flotando a varios centímetros del suelo mientras recitaba versos en latín arcaico, un idioma que esa muchacha nunca había aprendido. Al recibir la noticia, el obispo de Toulouse envió a un sacerdote experto en demonología, el padre Antoine Duhamel, quien había participado ya en otros exorcismos en Francia. El padre Duhamel llevó consigo un manuscrito prohibido que se relaciona justamente con el libro que ya les estaba comentando. Este manuscrito venía titulado como Liber Daemonica, que era un compendio de oraciones y rituales utilizado en exorcismos medievales. Se dice que este libro contenía fórmulas para identificar el nombre del demonio poseedor, lo cual era crucial para expulsarlo. Los primeros intentos de exorcismo fueron pues bastante inútiles. Jane reaccionaba con violencia ante el agua bendita y en un momento dado rompió con sus propias manos un pesado crucifijo de madera, un acto de fuerza imposible para una joven de su complexión. Sin embargo, la noche del 5 de marzo de 1781, el padre Duhamel logró identificar el nombre de la entidad que la poseía. Y más o menos el demonio le dijo: soy uno y soy muchos, pero mi nombre es Belial. ¡Wow! Al escuchar esto, Jane lanzó un alarido sobrehumano y perdió el conocimiento. Fue entonces cuando el sacerdote ordenó a los presentes no dejar sola a la joven hasta la conclusión del exorcismo. Sin embargo, esa misma noche, el manuscrito desapareció misteriosamente de la iglesia donde se realizaba el ritual. Las siguientes sesiones de exorcismo fueron cada vez más intensas. Entre los fenómenos paranormales registrados por los testigos estaban
cuerpos de animales encontrados mutilados en la puerta de la iglesia, rostros de demonios apareciendo en las paredes, voces susurrando en los pasillos y un fuerte hedor a azufre. Uno de los momentos más aterradores ocurrió cuando Jane comenzó a levitar y su cuerpo se arqueó de una forma imposible, con su cabeza tocando el suelo y su torso elevado. En medio de los rezos, la joven abrió los ojos completamente negros y dijo con una voz gutural: «El cordero será sacrificado. Su sangre marcará el final de todos». Acto seguido, las velas de la iglesia se apagaron al mismo tiempo y los asistentes aseguraron haber sentido una presión invisible en el pecho, como si algo estuviera tratando de asfixiarlos. El 8 de marzo de 1781, en la última noche del exorcismo, ocurrió el evento más inexplicable. El padre Duhamel y los asistentes rodeaban a Jane mientras realizaban las últimas oraciones. La joven gritó una última vez con una voz distorsionada que resonó en toda la iglesia: «Él viene por mí». De repente, una sombra enorme cubrió la habitación y las luces de los candelabros parpadearon violentamente. Cuando la oscuridad se disipó, Jane Lapierre ya no estaba ahí. No había señales de lucha ni rastro de su cuerpo. Simplemente la chica había desaparecido. A pesar de una exhaustiva búsqueda en toda Toulouse y sus alrededores, Jane nunca fue encontrada. Después de la desaparición de Jane, la iglesia ordenó el cierre de la investigación y se prohibió hablar del caso. El padre Duhamel fue trasladado a otro monasterio donde permaneció en silencio absoluto. Todo esto hasta su muerte. Antes de fallecer, escribió una última carta en la que advertía: «No era solo un demonio, era algo peor, algo que no debimos haber despertado». Ahora, el segundo caso relacionado con este libro es el de la desaparición de un bibliotecario en Praga en 1912. Y si se dan cuenta, todos estos casos de los que estamos hablando hablan un poco, sí, de desapariciones, porque de alguna manera quiero amarrar esta última parte de la saga de libros malditos con la última parte que va a ser mañana de las desapariciones misteriosas. Estas desapariciones tienen que ver con los libros malditos y ya saben que la de mañana pues tiene que ver con un montón de eventos y lugares extraños y misteriosos, por si están pues más o menos hilando por dónde va la cosa de por qué estos casos tienen que ver con desapariciones. Este caso, como les digo, sucedió en marzo de 1912. Václav Havelka, que era un respetado bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Praga, desapareció sin dejar rastro. Havelka era un hombre solitario y dedicado a su trabajo. Había pasado los últimos meses obsesionado con un manuscrito antiguo que había encontrado en una sección restringida de la biblioteca. Algunos de sus colegas aseguraban que el libro estaba maldito y que había sido escondido allí por razones desconocidas. El manuscrito en cuestión, según se pudo reconstruir a partir de los archivos de la época, tenía el título de Codex Némesis
y estaba escrito en un idioma incomprensible similar al misterioso manuscrito Voynich. Si lo recuerdan, lo del manuscrito Voynich era ese manuscrito que hasta la fecha no se ha podido traducir porque está en un idioma que absolutamente ningún criptólogo ha descifrado, que no viene de ningún idioma conocido antiguamente ni actualmente. Entonces, este manuscrito está escrito en un lenguaje o un idioma bastante raro como el que les comenté. El 16 de marzo de 1912, Havelka fue visto por última vez en la sala de manuscritos antiguos, donde generalmente solía pasar largas horas estudiando el Codex Némesis. Aquella noche algo ocurrió en la biblioteca. A la mañana siguiente, cuando los empleados llegaron a su turno, la silla de Havelka estaba tirada en el suelo, sus anteojos rotos junto a la silla, y el libro, extrañamente, había desaparecido. No hubo realmente señales de lucha, no se encontraron huellas ni rastros de sangre. Era como si se lo hubiera tragado la nada. La policía fue notificada inmediatamente, pero su búsqueda no arrojó ningún resultado. Lo más extraño del caso fueron los testimonios contradictorios de los pocos testigos que estuvieron en la biblioteca aquella noche. El guardia nocturno, Yaroslav Borak, aseguró haber visto una figura alta y encapuchada deambulando por la biblioteca poco antes de la desaparición de Havelka. Cuando intentó seguirla, la figura simplemente se desvaneció entre los estantes. Una biblioteca llamada Mari Novakova dijo haber escuchado un susurro extraño proveniente de la sala donde estaba Havelka, pero cuando se asomó solo vio sombras moviéndose en la pared, aunque en realidad no había nadie en la habitación. Un estudiante que investigaba en una sala contigua afirmó que en algún momento de la noche todas las velas se apagaron al mismo tiempo, dejando el lugar en completa oscuridad por varios minutos. Lo más desconcertante fue un último documento que Havelka dejó en su escritorio antes de desaparecer. Un trozo de papel con una sola frase escrita en checo antiguo. Y cito: los libros son una puerta, pero no siempre llevan a donde queremos. Después de la desaparición de Havelka, el acceso a la sala de manuscritos restringidos fue clausurado por orden del gobierno y algunos documentos históricos relacionados con el caso fueron misteriosamente extraviados. En 1975, un estudiante de la Soborna que intentó pasar la noche en el apartamento desapareció misteriosamente. Su última anotación en su diario decía: algo me observa desde el reflejo, pero no soy yo. ¡Wow! ¿No les parece increíble este manuscrito extraño? Es una cosa bastante macabra pensar que un libro pueda hacer tantas cosas, ¿saben? Hacer desaparecer personas de manera inexplicable, no encontrar realmente una causa lógica, una razón coherente de por qué pasan estas cosas tan misteriosas solamente por leer un libro, o por abrirlo, o por investigarlo, o por tratar de descifrarlo. Es bastante enigmático. A ver, antes de pasar al tercer libro de esta noche, déjenme agradecer a Raulito. Muchísimas gracias, Raulito, por las 10 estrellas, te lo agradezco. Adriancito, muchísimas gracias por tus 135 estrellas, te lo agradezco un montón. Raúl dice: mi hermosa princesa, mi reloj biológico cambió y ahora estoy muerto de sueño.
No es falta de interés, es solo el cambio de horario. No te preocupes, mi querido Raulito. Muy buenas noches, tú descansa, el sueño es primero. Adriancito, 10 estrellas más, muchísimas gracias. Raulito, 10 estrellas, muchas gracias. Horacio, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Adrián dice, ¿nos vas a contar la historia macabra? Claro que sí, por supuesto que sí. Iván, igual los egipcios, griega, romana, sumerios. Sí, ¿verdad, Iván? O sea, tú también estás interesada en esas culturas antiguas. Qué padre, mis chicos, que están tan interesados. Hola, Emanuel, muy buenas noches, bienvenido, qué bueno que están aquí. Les agradezco muchísimo, les mando ¡mua! Muchos besotes a todos los que se están conectando y a los que se conectaron desde antes y por supuesto, doble beso a los que me están mandando estrellitas, se los agradezco. Y vámonos con el tercer libro misterioso de esta noche. Y es el misterioso libro de Cian, que es un manuscrito de origen extraterrestre y conocimientos prohibidos. O bueno, se dice que es de origen extraterrestre, pero vamos a conocer la historia. El libro de Cian es considerado uno de los textos más enigmáticos y controvertidos de la historia del ocultismo. Se dice que contiene un conocimiento tan antiguo que antecede a la humanidad misma, revelando secretos sobre civilizaciones perdidas, razas ocultas y fuerzas cósmicas que moldearon el universo. Algunos investigadores lo han vinculado con doctrinas esotéricas, textos sagrados de la India y teorías sobre la existencia de seres extraterrestres avanzados que transmitieron su sabiduría a los primeros habitantes de la Tierra. La existencia del libro de Cian fue mencionada por primera vez en el siglo XIX por la mística rusa Elena Petrovna, fundadora de la Sociedad Teosófica. Según Elena Petrova, este manuscrito formaba parte de los textos sagrados de una hermandad secreta de sabios en el Tíbet, llamados los Maestros de Sabiduría. Petrova afirmó que había tenido acceso al libro durante su estancia en el Tíbet y que su contenido no podía ser comprendido por medios convencionales, ya que estaba escrito en una lengua sagrada desconocida llamada Censar. Esta lengua, según la tradición esotérica, sería la raíz de todas las lenguas antiguas y solo los iniciados podían descifrarla. El libro contendría enseñanzas sobre el origen del cosmos, la evolución de la humanidad y la existencia de razas prehumanas que habitaron la Tierra hace millones de años. También hablaría de la influencia de entidades extraterrestres en el desarrollo de las civilizaciones antiguas. El texto está dividido en una serie de estrofas o cánticos que describen la creación del universo, la existencia de múltiples planos de realidad y la evolución de la conciencia humana. Entre sus enseñanzas más impactantes se encuentran, por ejemplo, la existencia de civilizaciones perdidas como la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemuriana y la raza atlante. Se dice que estas razas fueron influenciadas por seres extraterrestres y que su desaparición se debió a cataclismos provocados por el abuso de su conocimiento prohibido. Ahora, ¿cuáles son los casos relacionados con el libro de Cian? Y el primer caso referente a este libro es el misterioso encuentro de Nicholas Roerich de 1926. Y se las cuento. En la década de 1920, Roerich lideró una expedición a través de la India, Tíbet, Mongolia
y China. Todo esto con el propósito de encontrar evidencias Shambhala, que era un reino oculto que, según los textos budistas, alberga una civilización avanzada con conocimientos prohibidos para la humanidad. Ruerik estaba convencido de que Shambhala no era solo una metáfora espiritual, sino un lugar real escondido en lo profundo de los Himalayas o en el desierto de Gobi. Los monjes tibetanos con los que se encontró le hablaron de su existencia y le aseguraron pues que solo aquellos espiritualmente preparados podrían descubrir sus secretos. El 5 de agosto de 1926, mientras la expedición se encontraba en las montañas de Altai, en Mongolia, ocurrió algo extraordinario. Según el diario de Ruerik y los testimonios de los miembros de su expedición, esa tarde, mientras descansaban después de una ardua caminata, un objeto brillante apareció en el cielo. Describieron la figura como un disco metálico que reflejaba la luz del sol y se movía de manera irregular. Primero se desplazó en línea recta, pero después realizó un giro abrupto y desapareció tras las montañas a una velocidad imposible para cualquier aeronave de la época. Lo más extraño es que al preguntar a los lamas tibetanos sobre lo que habían visto, estos en realidad no parecieron sorprendidos. En cambio, sonrieron y le dijeron que aquel era el signo del Shambhala. Pocos días después del avistamiento, Ruerik y su equipo aseguraron haber tenido un segundo encuentro aún más inquietante. Mientras exploraban un valle rodeado de montañas nevadas, se encontraron con un hombre vestido con túnicas blancas que parecía estar esperando su llegada. Este misterioso personaje tenía una presencia imponente y, según los testigos, sus ojos reflejaban una luz azulada. El hombre, sin dar su nombre, habló en un tibetano antiguo y le dijo a Ruerik que su expedición estaba cerca de un umbral sagrado. Luego le entregó un objeto envuelto en una tela roja y le indicó que debía llevarlo a un monasterio específico, esto en el Tíbet. Al abrir el envoltorio más tarde, Ruerik encontró una piedra negra con propiedades magnéticas. Más tarde, Ruerik la identificó como un fragmento del legendario Cintamani, que se supone que es una reliquia que, según la tradición budista, proviene de Shambhala y posee un inmenso poder espiritual. Cuando intentaron buscar al misterioso hombre al día siguiente, este hombre pues había desaparecido sin dejar ningún rastro. Después del encuentro, la expedición de Ruerik cambió de rumbo y se dirigió al monasterio que este hombre les había indicado. Al llegar, los monjes ya parecían estar esperándolos. Recibieron la piedra con gran reverencia, pero se negaron a responder preguntas sobre su origen o su propósito. Cuando Ruerik intentó preguntarle sobre Shambhala, solo recibió respuestas crípticas como, y cito, «Cuando el mundo esté listo, Shambhala se revelará». En los años siguientes, Nicolás Ruerik siguió promoviendo su creencia en Shambhala y en la existencia de una sabiduría oculta que podría cambiar el destino de la humanidad. Y vámonos al segundo caso que tiene que ver justamente con este libro. Y es la desaparición del manuscrito en Berlín. En 1945, mientras Berlín caía bajo el asedio de las fuerzas aliadas y soviéticas, uno de los eventos más enigmáticos de la guerra tuvo lugar en medio del caos. Se dice que en esos últimos días del Tercer Reich,
un misterioso manuscrito esotérico vinculado a la élite oculta del nazismo desapareció sin dejar rastro. Los rumores indicaban que este documento contenía conocimientos prohibidos, rituales arcanos y antiguas claves para contactar con entidades sobrenaturales. Algunos creen que formaba parte de los experimentos ocultistas de la SS, específicamente la división secreta Ahnenerbe, dedicada a la investigación de lo sobrenatural y la arqueología esotérica. Al día de hoy, nadie sabe con certeza qué contenía el manuscrito, quién lo tomó y tampoco si aún existe. Sin embargo, los testimonios de soldados, oficiales y estudiosos que investigaron la Alemania de posguerra sugieren que su desaparición no fue un simple robo en tiempos de guerra, sino una maniobra cuidadosamente planeada. Para entender la importancia de este misterioso manuscrito, es necesario remontarse a la década de 1930, bajo la dirección de Heinrich Himmler. La Ahnenerbe, que era una especie de instituto pseudocientífico de la SS, llevó a cabo múltiples expediciones por el mundo con el propósito de encontrar textos y reliquias con supuestos poderes sobrenaturales. Uno de los textos más enigmáticos que se dice que cayó en sus manos fue un manuscrito esotérico de origen desconocido, supuestamente obtenido en los años previos a la guerra. Algunos historiadores afirman que este documento prohibido contenía conocimientos relacionados con rituales de invocación a entidades de otras dimensiones, también conexiones entre la simbología nórdica y las prácticas místicas antiguas, instrucciones para alcanzar un estado alterado de conciencia capaz de modificar la realidad e incluso mapas astrales que señalaban puntos específicos de energía en el mundo. Otros aseguran que el manuscrito era un grimorio medieval perdido, posiblemente vinculado a las enseñanzas de Agripa, Paracelso o incluso la tradición alquímica de Fulcanelli. Sea cual fuere su contenido exacto, parecía tener un valor incalculable para los ocultistas de la SS y se encontraba resguardado en un archivo secreto de Berlín, en una de las dependencias de la Ahnenerbe. Cuando las fuerzas soviéticas y aliadas finalmente interrumpieron en Berlín en abril de 1945, muchas de las instalaciones nazis fueron destruidas, saqueadas o tomadas como botín de guerra. Entre los archivos que se encontraban en Berlín, los soviéticos descubrieron documentos relacionados con los experimentos paranormales de la SS y la Ahnenerbe. Sin embargo, un texto crucial había desaparecido. Varios testimonios aseguran que días antes de la caída de Berlín, un grupo de oficiales de la SS evacuó ciertos objetos de alto valor, incluyendo documentos y artefactos ocultistas. Uno de los relatos más intrigantes proviene del soldado soviético Vladimir Petrov, quien afirmó en sus memorias que su unidad ingresó a una de las bibliotecas ocultas de la Ahnenerbe, donde encontraron restos de documentos destruidos y signos de una retirada apresurada. Según su testimonio, un escritorio en el centro de la habitación pues mostraba huellas recientes de que algo había sido removido ahí. Se trataba de un grueso libro encuadernado en cuero negro con símbolos en relieve en su portada. Petrov dijo que su oficial superior comentó que aquel era un libro maldito, cuyo contenido era demasiado peligroso. Los nazis sabían que veníamos. Se lo llevaron antes de que llegáramos. ¡Guau!
Esto todavía está más inquietante porque, pues el hecho de no saber ni siquiera de qué se trataba el libro, esto, esto huele a misterio. No me digan que no. A ver, chicos, Alex dice, me gusta mucho el tema extraterrestre. A todos, Alex, nos encanta el tema extraterrestre. Y estoy preparando ya el programa de el Área 51 para que estés muy atento, ¿eh? Víctor, muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, cariño. ¿Cómo estás? Martín, muy buenas noches, bienvenido. Raúl dice, amiga, ¿sabes cuál libro hace desaparecer personas acá en Chile? El libro del cobrador de las mensualidades. Desaparecen todos los que andan anotados en él. Fíjate que sí, acá en México tenemos, me imagino que el libro de las cuentas por cobrar de Electra, que es una tienda aquí, que también es una tienda donde sacas cosas en abonos chiquitos para pagar poquito según ellos, pero no, hombre, los cobradores son recios y todos los que le deben Electra se desaparecen misteriosamente. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Luigi, muy buenas noches. Em, qué bueno, Víctor, qué bueno que llegaste. Tarde pero sin sueño, dicen por ahí, ¿no les parece? ¿Cómo se están pasando su San Valentín? Estamos pasándonos un San Misteriosín, ustedes y yo. Esto se está poniendo color de hormiga. Adrián dice, ¿alguien más notó que mencionaste muchos términos del Tolkien del Señor de los Anillos? ¡Guau! Eres una persona muy observadora. Ustedes saben que todas estas películas que tienen em, temas épicos, como por ejemplo El Señor de los Anillos, incluso Harry Potter, todos ellos, todo lo que se menciona en este tipo de películas o sagas épicas, siempre están basadas en cosas reales. Por ahí quien sea fan de Harry Potter como yo, sabrá que todo, absolutamente todo, los hechizos, las hierbas, las plantas, los seres míticos que aparecen en Harry Potter, todos tienen una base histórica real. O sea, no son nombres inventados, no son nada de eso es inventado, solamente se fueron tomando de la mitología y de la historia antigua para incluirlos en esas películas. Pero fíjate qué curioso, Martín, que te hayas dado, perdón, Adrián, que te hayas dado cuenta de ese dato curioso. Ok, vámonos con el cuarto libro de esta noche, que es el libro del destino, que es un oráculo de Napoleón. Este es tremendamente interesante, este oráculo, porque yo desconocía de este libro y la verdad al investigarlo me pareció interesantísimo. Y miren, el libro del destino, también conocido como el Oráculo de Napoleón, es una de las obras más misteriosas y enigmáticas de la historia. Se dice que este libro era un compendio de conocimientos ocultos que Napoleón Bonaparte consultaba para tomar decisiones estratégicas en sus campañas militares y en su vida personal. Supuestamente este libro tenía el poder de responder cualquier pregunta formulada, ofreciendo visiones sobre el futuro y consejos sobre la mejor acción a seguir. La leyenda sugiere que este misterioso manuscrito fue descubierto en Egipto y que contenía conocimientos antiguos capaces de revelar el destino de cualquier persona que lo consultara. Según una de las versiones más difundidas, Napoleón encontró este libro en 1799 durante su expedición a Egipto. Mientras exploraba la Gran Pirámide de Giza con su ejército,
sus hombres descubrieron un antiguo manuscrito en una tumba secreta. Este manuscrito estaba escrito en jeroglíficos y contenía una serie de supuestas predestinadas que podían usarse para predecir el futuro. Al regresar a Francia, Napoleón ordenó su traducción y comenzó a usarlo como un oráculo personal. Se dice que el emperador lo consultaba antes de cada batalla y que muchas de sus victorias y fracasos estuvieron influenciados por sus respuestas. El oráculo de Napoleón funcionaba mediante un sistema de preguntas y respuestas. El usuario debía formular una pregunta específica y luego seguir un procedimiento para obtener la respuesta del libro. El libro estaba compuesto por una serie de preguntas clave y un conjunto de respuestas numeradas, las cuales debían ser seleccionadas siguiendo un método que involucraba cálculos basados en fechas, nombres y números aleatorios. Y aquí vienen los casos relacionados justamente con el libro del destino. El primer caso es el caso de Napoleón y su predicción sobre Moscú. En junio de 1812, Napoleón lideró su gran ejército, llamado Grande Armée, en una de las campañas más ambiciosas de la historia, que era la invasión de Rusia. Con más de 600,000 soldados, el emperador francés confiaba en que tomar Moscú significaría el sometimiento total del zar Alejandro I. Sin embargo, los rusos utilizaron la estrategia de tierra quemada, retirándose continuamente y dejando a las tropas francesas sin suministros ni refugio. A pesar de todo esto, Napoleón siguió avanzando, convencido de que su destino ya estaba escrito, es decir, que él triunfaría sobre Rusia. Pero en algún punto de la campaña, las páginas del libro del destino parecieron advertirle lo contrario. Según varios relatos, cuando Napoleón y su ejército llegaron a las puertas de Moscú, el emperador consultó su misterioso libro en la noche del 13 de septiembre de 1812. Se dice que el ritual consistía en formular una pregunta mentalmente, abrir el libro en una página al azar y leer la respuesta oculta en el texto. Algo muy parecido, y no sé si ustedes han escuchado esta teoría, que dice que pasa lo mismo con la Biblia. Por ejemplo, todos los que son como muy apegados a la religión católica cristiana, seguramente han escuchado este dicho o no sé si es una leyenda urbana o qué, pero se dice que, por ejemplo, si ustedes tienen algún problema o alguna tribulación, hablando en lenguaje bíblico, alguna pregunta, algún dolor, algún cuestionamiento, si requieren alguna respuesta sobre algo. Igualmente, lo que se supone o lo que se dice que hay que hacer es tener una Biblia a la mano, formular la pregunta mentalmente y abrir la Biblia en una página al azar. Y que en esa página, justo donde ustedes abrieron, ahí van a encontrar la respuesta. ¿Mito? ¿Realidad? No lo sé, pero aparentemente el libro del destino de Napoleón tenía más o menos la misma dinámica para darte respuestas. Ahora, Napoleón hizo este ritual, formuló la pregunta mentalmente, abrió el libro en una página al azar y se puso a leer la página. Ya sentado en su tienda de campaña, Napoleón en su mente preguntó:
¿Qué me espera en Moscú? Cuando el emperador deslizó su dedo sobre las páginas y leyó la respuesta, ya me dio hipo, su semblante cambió. Según los testigos, Napoleón palideció y quedó en silencio durante largos minutos. Uno de sus oficiales, el general Armand de Caulaincourt, preguntó qué había leído. El emperador cerró el libro abruptamente y respondió en voz baja. Y cito: fuego, un gran fuego devorará la ciudad y no nos traerá la gloria. Al día siguiente, Napoleón y sus tropas entraron triunfalmente en Moscú. La ciudad estaba extrañamente desierta, pues los rusos la habían abandonado. Parecía que la capital rusa había caído sin resistencia. ¿Pero qué creen? Esa misma noche comenzaron los incendios. Los rusos habían prendido fuego a su propia ciudad, destruyendo todo lo que pudiera servirle a los franceses. El viento avivó las llamas y en cuestión de horas Moscú se convirtió en un infierno de fuego y humo. Las llamas consumieron palacios, iglesias y almacenes de suministros. Los soldados franceses, atrapados en una ciudad en llamas, sufrieron hambre y frío. Napoleón, en el Kremlin, miraba impotente cómo su victoria se estaba desmoronando. La profecía del libro se había cumplido con aterradora exactitud. Sin un refugio seguro ni provisiones suficientes, Napoleón no tuvo más opción que ordenar la retirada de Moscú. Pero el invierno ruso se convirtió ahora en su peor enemigo. El frío extremo mató a miles de soldados. El hambre y las emboscadas rusas diezmaron sus fuerzas. De los 600,000 hombres que Napoleón traía, que habían iniciado la invasión, solo unos 100,000 lograron regresar a Francia. Esta desastrosa campaña marcó el principio del fin para Napoleón, quien 2 años después sería derrotado y exiliado a la isla de Elba. El libro del destino sigue siendo un misterio sin resolver. Para algunos es solo una leyenda creada alrededor de la figura de Napoleón, mientras que otros creen que realmente existió y contenía conocimientos ocultos de origen desconocido. Ahora, si bien no hay pruebas definitivas de su existencia, el aura de misterio que lo rodea ha hecho que el oráculo de Napoleón siga fascinando a historiadores, ocultistas y amantes del misterio hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta que les hago ahorita en este instante es: ¿ustedes creen que Napoleón realmente poseía un libro con el poder de predecir el futuro? ¿O en realidad es solo un mito construido alrededor de su legado? ¡Guau! ¿No les parece súper interesante? O sea, yo en realidad yo desconocía totalmente sobre la existencia de este mito o esta realidad sobre el libro, eh, sobre este oráculo de Napoleón. Pero a mí me parece sumamente interesante y una coincidencia bárbara lo que dice la historia, ¿me entienden? Em, Igual podríamos hacer pues el experimento con lo que les digo, con la Biblia. Eso que les digo de que si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre algo en su vida que los esté atormentando, pues hagamos el intento. A ver, abramos la Biblia en una hoja o en una página al azar y leyamos
¿Se dice leyamos? Bueno, vamos a leer la hoja o la página y vamos a ver qué respuesta podemos sacar de ahí. Estaría interesante ese experimento, ¿no les parece? A ver si mi teoría es correcta de que el oráculo de Napoleón tiene mucha similitud con esta historia extraña que les conté de la Biblia. No lo sé. A ver, chicos, Cristian, ¿tú crees que es un mito? ¿Eres muy escéptico? Supongo que sí. Yo también soy escéptica, pero hay tantas cosas en esta vida que no se pueden explicar, y me he metido tanto en cosas misteriosas que ya no sé ni qué pensar realmente. Eh, Alex dice, soy súper fan de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Alien, Star Wars, Godzilla y alienígenas ancestrales. Vas a ver que voy a hacer un programa. Esto de los alienígenas ancestrales, a mí también me encanta mucho ese tema. Garpa, muy buenas noches, bienvenido. Ricardito, buenas noches. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué les parece si seguimos con el quinto libro de la noche, que es el libro de Abramelin el Mago? ¿Qué es el ritual prohibido para contactar con lo desconocido? Les voy a contar un poco la historia. Miren, el libro de Abramelin el Mago es uno de los textos esotéricos más enigmáticos de la historia. Se dice que este manuscrito del siglo XV describe un complejo ritual destinado a establecer contacto con el ángel guardián personal o el ángel de la guarda, como ustedes lo conozcan. Todo mundo sabemos que el ángel de la guarda, ese sí no es uno solo. Cada humano que está en este planeta, teóricamente y según la Biblia, tenemos asignado un ángel guardián. Y todos los ángeles de cada una de las personas es diferente uno de otro. Se dice que quien lo realiza, digamos, este contacto, se le otorga poderes sobrenaturales, conocimientos ocultos y la capacidad de someter entidades espirituales. Sin embargo, este mismo ritual conlleva peligrosas consecuencias si no se sigue correctamente, pues podría abrir portales a fuerzas incontrolables, algo así como jugar la Ouija. El manuscrito se ha relacionado con la magia ceremonial, la cábala y prácticas ocultistas avanzadas. Su influencia ha llegado hasta la actualidad, siendo una referencia clave para magos, alquimistas y sociedades secretas. El libro se presenta como una carta escrita por un noble alemán del siglo XV llamado Abraham von Worms, quien relata su viaje a Egipto en busca de conocimientos ocultos. Durante su travesía, Abraham asegura haber conocido a un enigmático mago llamado Abramelin, quien le reveló secretos ancestrales sobre la magia, la comunicación con seres celestiales y la manipulación de fuerzas invisibles. Según la historia, Abramelin le entregó un manuscrito sagrado que contenía un ritual de iniciación extremadamente exigente, capaz de transformar a quien lo completara en un auténtico maestro del arte esotérico. El libro de Abramelin se divide en 3 secciones principales. La primera es la preparación espiritual, la segunda, el ritual para contactar con tu ángel guardián, la tercera, la evocación de los espíritus inferiores. Entre los poderes se dice que el libro otorga a quien culmine el ritual con éxito
control sobre los elementos, comunicación con espíritus, clarividencia y premoniciones y transformación de la realidad mediante la voluntad. Hay muchos casos reales y consecuencias del ritual de Abramelin. Y el primer caso que tenemos es el caso de Aleister Crowley y el fracaso en la mansión de Boleskine. Miren, Crowley compró la mansión de Boleskine en 1899. Esto atraído por su aislamiento y la energía que según él rodeaba la mansión. Sin embargo, esta propiedad ya tenía un pasado oscuro antes de que él llegara. En el siglo XVIII, la casa se construyó sobre las ruinas de una iglesia que había sido incendiada con todos sus feligreses adentro. Se hablaba de apariciones fantasmales, sombras en los pasillos y fenómenos extraños. Algunos pobladores aseguraban que la casa estaba maldita y que quien la habitara sufriría desgracias. Después de esto, lejos de intimidarse, Crowley pues consideró la casa perfecta para su propósito, que era llevar a cabo el ritual de Abramelin, un complicado y largo proceso de invocación mágica. El ritual de Abramelin proviene de un antiguo manuscrito, como ya les contaba, del siglo XV, atribuido a Abramelin el mago. Y pues también, como ya les conté, este ritual lo que buscaba era contactar con tu propio ángel guardián y obtener poderes sobrenaturales. Sin embargo, pues este ritual era muy, pero muy peligroso y requería 6 meses de aislamiento absoluto, ayunos estrictos y purificaciones, recitación de oraciones y encantamientos complejos. También incluía la creación de un círculo mágico protector y el control total de las entidades invocadas, incluyendo espíritus y demonios. Ahora, si todo este proceso se interrumpía, las fuerzas invocadas podían quedar sueltas en el mundo, causando efectos catastróficos. Crowley estaba bastante ansioso por obtener el poder prometido, así que inició el ritual en el año de 1900 adentro de esa mansión, dispuesto a completarlo hasta el final. Durante las primeras semanas, Crowley cumplió con los preparativos del ritual, siguiendo ayunos estrictos, recitando los conjuros y realizando las invocaciones dentro de la mansión. Sin embargo, cometió un error fatal, y es que interrumpió el ritual antes de tiempo. Justamente lo que no debía hacer lo hizo. A pesar de las advertencias del manuscrito de Abramelin, Crowley abandonó la ceremonia antes de finalizarla. Y la razón todavía sigue siendo un objeto de debate, pero algunas versiones afirman que fue llamado por la Orden Hermética de la Golden Dawn para resolver conflictos internos en París. El problema es que al irse sin cerrar el ritual, dejó abierta una puerta hacia lo desconocido. Así que poco después de que Crowley abandonara la casa, comenzaron a reportarse eventos extraños y aterradores. Por ejemplo, empezaron a suceder apariciones espectrales. Se dice que seres oscuros comenzaron a manifestarse en la mansión. Varios testigos afirmaron haber visto sombras moviéndose por los pasillos y figuras con ojos brillantes acechando en la oscuridad. Por otro lado, también empezó a suscitarse violencia y locura, pues el mayordomo de Crowley sufrió una crisis nerviosa y abandonó la casa sin dar explicaciones. Un sirviente se volvió completamente loco y después de pasar algunas noches solo en la mansión perdió la cordura.
Un pescador local que se acercó demasiado a la casa fue encontrado días después desorientado y murmurando frases sin sentido. También se empezaron a reportar extrañas muertes y accidentes. Uno de ellos fue referente a una mujer ciega que cayó misteriosamente en un lago cercano y murió ahogada. Un conocido de Crowley que visitó la mansión terminó suicidándose poco después de su estancia. Y por otro lado, también empezaron a aparecer animales sacrificados, porque algunos vecinos afirmaron encontrar animales muertos cerca de la mansión con signos de haber sido sacrificados en rituales oscuros. El propio Crowley reconoció años después que lo sucedido en Boleskine fue un fracaso y un desastre, ya que al no completar el ritual dejó entidades sueltas vagando por el mundo. Y cito, no sellé lo que abrí, y esa casa nunca volverá a estar en paz. Después del fracaso de Crowley, la mansión de Boleskine continuó acumulando historias de terror y eventos inexplicables. Por ejemplo, propietarios que huyen, porque en décadas posteriores los nuevos dueños nunca duraron mucho tiempo en la casa y todos reportaban pesadillas, voces extrañas y la sensación de ser observados. También incendios misteriosos. En el año 2015 y 2019, la mansión sufrió incendios que la dejaron en ruinas y nadie pudo determinar la causa exacta de estos siniestros. Por otro lado, Jimmy Page y la obsesión de la mansión. Fíjense bien, esta es muy interesante. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, compró la casa en los años 70, obviamente pues fascinado e intrigado por la historia de Crowley. Después de que Jimmy Page se fuera a vivir allí, afirmó que la casa tenía una energía aterradora y que era imposible dormir en paz. Así que vendió la mansión después de pocos años de haberla comprado. Al día de hoy, la mansión de Boleskine sigue en pie, aunque en ruinas. Algunos aseguran que las entidades liberadas por Crowley pues siguen ahí esperando ser liberadas o finalmente exorcizadas. ¡Guau! Todas estas historias que involucran a gente famosa me encantan. O sea, no sé de ustedes que me están escuchando quién sea fan de Led Zeppelin, pero este dato curioso de que él compró esta mansión me resulta bastante interesante. Generalmente los guitarristas de ese tipo de bandas, con ese tipo de estilo, siempre son como muy góticos, muy oscuros, les encantan estas cosas y no me sorprende en absoluto que Jimmy Page se haya interesado por comprar una mansión que se decía que presentaba eventos paranormales. Esto es una cosa fabulosa. Y antes de pasar con nuestro último libro de la noche, a ver, ciudadano, muy buenas noches. Jimmy Page, ¿quién liberó las entidades? Ah, mira, las liberó una persona apellidada Crowley que tenía un libro que se supone que contactaba o te ayudaba a contactar con tu ángel guardián. Pero este proceso para poder contactar a tu ángel guardián, pues era bastante complicado. Entonces, llevaba mucho tiempo y tenía pues instrucciones muy específicas. Y algo que decía muy importante este ritual es que no podías dejar o abandonar el ritual antes de terminarlo, porque podían quedar abiertos portales o puertas a entidades desconocidas. Y pues justamente lo que hizo el primer dueño de esta mansión fue justo eso, o sea,
por causas de fuerza mayor tuvo que abandonar el ritual, se quedó abiertos los portales y pues empezaron a reportar un montón de cosas extrañas y años después la compró Jimmy Page para, pues, llamándole la atención todas estas historias y sacarrácatelas, que poquito después de que la compró, pues mejor la vendió porque sí sintió ahí una vibra media gacha. Uriel, muy buenas noches, bienvenido. José Luis, bienvenido, saludos a Querétaro. Cristian, usaba telequinesis. ¿Tú crees que Napoleón haya usado telequinesis? ¿Te parece? Está raro, ¿no? Alberto, dice Charlie, la Ouija es igual. Sí, efectivamente. O sea, la Ouija igual. Si no cierras la sesión, también se van a quedar abiertas cosas extrañas ahí. Y ahora vámonos al último libro de la noche, chicos. Y no se trata de un solo libro. Y tal vez ni siquiera de libros reales. Y me refiero a todos aquellos que son fan de los libros y de los escritores oscuros, darks. Este último compendio les va a gustar. Y voy a hablar de los libros malditos de H.P. Lovecraft, que es ficción, cultos y magia oscura. Como todos saben, H.P. Lovecraft es el maestro del horror cósmico. Él creó un universo literario tan profundo y oscuro que ha trascendido la ficción para mezclarse con la realidad. Sus relatos están plagados de tomos prohibidos, de dioses primigenios y conocimientos arcanos que, según algunos investigadores y ocultistas, tienen una base más real de lo que parece. Entre todos los libros mencionados en sus relatos, evidentemente hay uno que destaca por su fama y del cual ya hablamos en las partes anteriores de esta saga. ¿Por qué se destaca por su fama y su influencia en el mundo del ocultismo? Y estoy hablando del Necronomicon. De ese ya hablamos. Ya no vamos a profundizar en él porque ya hablamos de él. Aunque oficialmente se trata supuestamente de un libro ficticio, su mención ha inspirado a sectas, cultos y sociedades secretas que aseguran que existen copias reales del Necronomicon. Además de este libro, Lovecraft menciona otros grimorios en sus relatos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el libro de Avon, que se supone que es un manuscrito escrito por un antiguo hechicero hiperbóreo. Se cree que contiene fórmulas para contactar con entidades no humanas. También están los manuscritos nacóticos, que son los documentos antiguos escritos por una civilización perdida que describen criaturas de otras dimensiones. Por ahí también en algunos de sus libros se menciona el Cultes des Gauls, que se supone que es un libro que detalla rituales para comunicarse con los muertos y un culto de necrófagos. También está el Vermis Mysteris, del cual también hablamos, que es un grimorio medieval atribuido al mago Ludwig Prin, lleno de conocimientos sobre demonología y hechicería. Bueno, pues todos estos textos han sido adoptados por grupos ocultistas que los consideran algo más que simples invenciones literarias. Ahora, casos reales y misterios relacionados con los libros de Lovecraft hay un montón. Y les voy a contar el primer caso, que es el de la Sociedad de Thule y el Necronomicon nazi. Se dice que la Sociedad de Thule es un grupo ocultista vinculado con el nazismo. Y este grupo buscó incansablemente el famoso Necronomicon. Según archivos desclasificados, Heinrich Himmler, líder de la SS,
estaba obsesionado con la idea de obtener conocimientos arcanos y utilizarlos en la guerra. Supuestamente los nazis lograron encontrar una versión del Necronomicon en los Balcanes y la llevaron a Alemania para estudiarla. Se cree que los experimentos realizados por la NENERVE, del cual hablamos hace rato, que era la unidad de investigación esotérica de la SS, se inspiraron en los rituales descritos en ese libro. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los archivos de estos experimentos desaparecieron, así de la nada. Y hasta el día de hoy se especula que algunas copias del Necronomicon podrían haber sobrevivido. También tenemos el caso Simon y el Necronomicon en Nueva York. En 1977 apareció en Nueva York otra versión del Necronomicon firmada por un misterioso autor llamado Simon. Este libro, publicado por la editorial Schlanger Graf, afirma ser una traducción real del grimorio mencionado por Lovecraft, pero con fuertes influencias de la magia sumeria y babilónica. Desde su publicación se han reportado casos extraños relacionados con la lectura del Necronomicon Simon. Por ejemplo, personas que han sufrido pesadillas recurrentes al leerlo. Testigos que han asegurado sentir presencias extrañas en sus hogares después de practicar rituales del libro. O individuos que han desaparecido misteriosamente, dejando solo el Necronomicon abierto en sus casas. Algunos expertos creen que este libro es un fraude, mientras que otros aseguran que sí de verdad contiene conocimientos extraídos de grimorios reales. Los libros de H.P. Lovecraft han influido no solo en la literatura de terror, sino también en el mundo del ocultismo. Aunque el propio autor afirma que todo era ficción, la presencia de relatos sobre el Necronomicon, los experimentos nazis y los casos paranormales asociados a estos libros han sembrado la duda. ¿Es posible, chicos, que Lovecraft haya tenido acceso a conocimientos prohibidos y los haya disfrazado en sus libros como parte de una ficción? ¿O es que la mente humana en realidad sea tan poderosa que puede convertir un mito en realidad? Sea como sea, hay una advertencia recurrente entre los ocultistas. Muchos dicen, no leas en voz alta los pasajes del Necronomicon. Algunas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrarse. ¡Guau! ¿Quién es fan de los que me escuchan a los libros de H.P. Lovecraft? A mí me encantan sus libros. Sobre todo por la parte esotérica, porque es muy, o sea, son libros muy misteriosos y ya saben que a mí esos temas me encantan. Pero, ¿quién ha leído algún libro de Lovecraft? ¿Quién tiene algún dato que nos pueda dar acerca de lo que haya leído acerca de este autor? Porque es muy bueno en lo que hace. Consigue el propósito que es dejarte rascándote la cabeza y mirando para el techo. ¿Quién le gusta Lovecraft? Mientras leo los comentarios, dice Ciudadano, según hay datos que aseguran que los nazis llevaron a cabo muchas investigaciones, no dudo que sea verdad. De hecho, en el canal de WhatsApp, chicos, tengo un ¿sabías qué? Ya saben que hay muchas secciones en mi canal de WhatsApp. Una de ellas es ¿sabías qué? Y habla acerca de unas pitonisas que tenía el líder nazi, ya saben cuál, que tenían el cabello largo, largo, pero larguísimo. Y ellas eran unas pitonisas que él utilizaba
básicamente para hacer premoniciones justamente sobre la guerra, sobre el éxito de sus invasiones y todo eso. Búsquenla en el canal de WhatsApp. Ahorita no recuerdo bien cómo se llamaba, pero ahí está. De hecho, la imagen es de una chica que está sentada como en un escritorio o en una mesa, de un cabello súper, súper largo. Em, ok, chicos, no hay muchos comentarios ahora, pero bueno, así llegamos al final de esta tercera parte de nuestro viaje a través de los libros malditos. Al final, bueno, finalmente terminamos esta saga. Ya saben que duró tres emisiones, pero es que de verdad eran demasiados libros y no podía abarcarlos todos en 2 horas. Entonces, la pregunta es, ¿realmente se puede cerrar un libro que nunca debió abrirse? ¿Se puede olvidar lo que hemos escuchado esta noche? Dicen que hay palabras que encierran un poder que va más allá de la tinta y el papel, que ciertas combinaciones de letras pueden alterar la mente e incluso la realidad misma, que hay libros escritos con un propósito que nadie debería conocer y quien los lee jamás vuelve a ser la misma persona. Esta noche hemos recorrido algunas de esas páginas prohibidas, pero recuerden que hay historias que continúan incluso cuando el libro se cierra. Tal vez al apagar las luces de su habitación, sientan un leve escalofrío en la espalda, como si algo invisible estuviera mirándolos. Tal vez escuchen el roce de las páginas en la oscuridad, aunque estén seguros de que no hay ningún libro abierto cerca de ustedes. Tal vez cuando cierren los ojos, recuerden aquella frase inquietante que parecía dirigida solo a ustedes. Y si mañana por la mañana notan que un libro en su estantería ha cambiado de lugar o que una página ha sido doblada como si alguien la hubiese marcado en la noche, pues pregúntense, ¿fueron ustedes o algo más está leyendo con ustedes? Pero nuestro viaje, chicos, no ha terminado aquí. Ya saben que mañana en la obra macabra nos vamos a sumergir en otro abismo de lo inexplicable, que son las desapariciones misteriosas. Pues básicamente, pues ya saben, en las 2 emisiones anteriores y en la de mañana, que es la última, pues vamos a hablar de personas que han sido tragadas por la nada sin dejar rastro. Hombres, mujeres, niños que estuvieron aquí un día y al día siguiente simplemente dejaron de existir. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca sin dejar huellas? Bueno, pues casos documentados que desafían toda la lógica es lo que vamos a estar conociendo el día de mañana. Expedientes que han sido sellados porque la verdad es demasiado aterradora. ¿Dónde están? ¿Fueron víctimas de algo más allá de nuestra comprensión? ¿O hay fuerzas invisibles acechándonos desde las sombras, esperando el momento justo para llevarnos con ellas? Así que no se pierdan la tercera parte de Desapariciones Misteriosas en la hora macabra el día de mañana, porque hay misterios que no pueden ignorarse. Y quizás la próxima historia, esperemos que no, sea la nuestra. Antes de despedirme, a ver, dice Ciudadano, debería dedicar una emisión al caso de Jacobo Greenberg. Es muy buena. Nada más que, no sé, chicos, ¿les parece si lo dejamos a votación? Aquí les voy a dejar una encuesta. Eh, a ver, ¿quieren un programa dedicado a Jacobo Greenberg?
Ok. El periodo de votación va a ser 5 minutos. Guardemos la encuesta y la iniciamos a partir de este momento. Listo. Ya tenemos aquí una encuesta en la que les estoy preguntando a todos ustedes mandan, ya saben, si quieren un programa especial dedicado a Jacobo Greenberg. Tienen 5 minutos para votar. ¿Qué les parece si esperamos 5 minutitos mientras leo comentarios para cerrar la emisión ya con la encuesta terminada, ¿vale? A ver, dice Alex, no desaparecieron, fueron abducidas. ¡Guau! Interesante teoría, mi Alex. ¿Por qué crees que fueron abducidas? Cuéntanos, cuéntanos todo. Y es que miren, el tema de Jacobo Greenberg abarca un chorro de cosas. Em, no sé, a lo mejor a lo mejor sería interesante hablar de él. ¿Les parece interesante? ¿Creen que sea buena idea o no buena idea? A pesar de que ya terminó de que ya terminó la encuesta de alguna forma, pues sí les encargaría por ahí los que no votaron, o incluso se las puedo poner en Facebook. Em, Me interesaría mucho saber qué tan interesados están en conocer esta historia de Jacobo Greenberg, aunque ya está contada y recontada 1000 veces. Si ustedes quieren que hablemos sobre él, por supuesto que lo hacemos. Entonces, chicos, hasta entonces, manténganse bien alerta, chequen la encuesta, contéstenla, me interesa muchísimo su opinión. Igualmente, si tienen alguna sugerencia sobre un tema que les interese, también lo podemos hablar, claro que sí, porque ustedes son los que me ayudan a hacer los temas de este programa. No quiero nada más darles temas que a mí me interesen, sino quiero leer y escuchar cuáles son sus opiniones, saber qué temas les gustaría que habláramos. ¿Les gustaría que hablemos de otros temas diferentes, que no sea misteriosos? De hecho, hoy me vino a visitar un amigo y me estaba diciendo, oye, invítame un día a tu programa aquí en vivo, o sea, que él pudiera venir aquí. Este, Él dice que pues hablar de sexualidad y esas cosas. Digo, no me parece mala idea, pero así como él sugirió temas de sexualidad, hablar acerca de temas íntimos, hablemos así, a lo mejor hay otros temas que a ustedes les interesan, como temas tal vez más cotidianos, temas históricos, culturales, eh, divertidos, no necesariamente misteriosos, aunque ese es el corte de mi programa. Podríamos hablar de otras cosas, o sea, no me cierro a ninguna posibilidad. Y ustedes me ayudarían muchísimo si me sugieren en los comentarios de la emisión, aunque ya esté finalizada la emisión, ahí pueden seguir comentando si a ustedes les interesa. A ver, José Luis dice extraterrestres. Hemos tratado varios temas de extraterrestres. Por favor, me encantaría, Luis, que seas un poquito más específico con respecto a extraterrestres, porque ya hemos hablado de abducciones.
De eso ya hablamos. Y encuentros cercanos del tercer tipo. De ese tema ya hablamos acerca de extraterrestres, pero si pudiera ser un poquito más específico, me encantaría. Numerología, claro que sí. Ese tema sí ya lo tengo contemplado, numerología y el cábala. Es algo que me fascina y claro que sí, ese sí lo tengo total y absolutamente contemplado y claro que sí lo hacemos. Podemos hacer numerología, el cábala, runas, todo ese tipo de artes las podemos manejar en una emisión, en una saga, dependiendo de qué tanto material salga. Ya saben que si sale mucho material, se hacen muchas emisiones. Y bueno, chicos, les agradezco muchísimo el honor de que hayan estado conectados. Me encanta tenerlos aquí. Me encanta que les encante el programa y que les interese. Así que ya saben, déjenme en sus comentarios las sugerencias de temas que quieren que tratemos. Como les digo y les repito, no necesariamente tienen que ser casos misteriosos, ni crímenes, ni cosas paranormales. Puede ser el tema que ustedes quieran. Si muchos me piden ese tema ese tipo de temas o algún tema en específico, claro que sí lo hacemos. A ver, dice Israel. Ah, Israel, muy buenas noches. Ay, Israel, llegaste ya al final. Ciudadano dice, Jacobo fue un neurocientífico mexicano que desapareció hace 30 años. Sus investigaciones al parecer fueron intervenidas por la CIA, pero él dedicó mucho a estudiar la mente humana. Sí, de hecho hay, pues, a estudiar la mente humana y también estuvo conviviendo con los grandes brujos indígenas, con la bruja Pachita, con la bruja María, estuvo viviendo en la selva, conviviendo con los brujos de Catemaco. O sea, él tenía como mucho interés por estos artes ancestrales, herbología, ocultismo. Sí, o sea, no estoy negando que Jacobo tenga una historia bastante interesante. Así que si ustedes quieren, claro que sí podemos hablar de Jacobo Greenberg, como de que no. Y bueno, chicos, ahora sí, ya, el que mucho se despide, poquitas ganas tiene de irse. Así que, pues bueno, les agradezco mucho la atención. Espero que el día de mañana me puedan acompañar en la última parte de Desapariciones Misteriosas. Ya saben que la hora macabra a las 10 en punto de la noche, todos los sábados en vivo por Facebook. Y mañana vamos a estar hablando de la última parte de las desapariciones misteriosas. Así que, por favor, no se lo vayan a perder. Así que hasta entonces, manténganse alerta y también traten de mantenerse muy vivos cuando estén en la oscuridad. Muy buenas noches y como siempre, dulces pesadillas. Se despide de ustedes Lady Kaboom. Chau, chau. Feliz día de San Valentín. Y a los que no tenemos pareja, feliz día de San Solterín. Que se la pasen increíble. Muy buenas noches y cambio y fuera. Chau, chau.